Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Una historia que contar. El día de hoy nos acompaña el profesor Pedro Rosales Gama, que es un profesor al que queremos mucho, al que le tenemos entrañable cariño. Es una persona que ha fungido en diferentes artes, es músico, es escritor, es profesor de carrera y tiene, bueno, una inquietud incesante de que todo mundo se entere de la riqueza de nuestro municipio. Les pido de favor que lo recibamos con un fuerte aplauso. Profesor, Sí, sea bienvenido a este programa, a este su sí, programa. dígame. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué bien. Profesor, ¿en dónde nace usted? En Gama de la Paz. En Gama de la Paz. Sí. Qué bien, profesor. ¿Qué nos puede decir de su comunidad, de su lugar natal? ¿Qué nos puede comentar de Gama? Bueno, es un pueblo que yo he querido mucho, sí. Y entonces siempre mi intención es de que sea el primer pueblo en el municipio de Zacualpan, porque entonces había un señor que se nombraba Enrique G. González, pero yo no sé si en ese tiempo no había escuelas, cómo se educó él, porque era una persona muy bien hablada y quiso mucho a Gama. Entonces, con él le invitaba a los ciudadanos para que hubiera profesores particulares y entonces Gama fue el primer pueblo del municipio de Zacualpan que principió a extender su cultura. Sus primeros profesores fueron ya difuntos, Guillermo Ramírez, Onofre Gómez, Filogonio Domínguez, Wenceslao Gómez y así por el estilo. Ya también después le seguimos mucho más porque anteriormente iban profesores de fuera pero no duraban hasta que por el año de 1937 fue el profesor Reinaldo Popoca Gómez y ese ya se estabilizó la educación y aparte él invitaba a los papás para que nos dieran permiso de venir a continuar la primaria aquí en la Roque Díaz de Zacualpan. Ah, qué interesante. Así que era difícil que alguien llegara y permaneciera ahí en su comunidad. Sí, Pero al llegar aquí a la Roque Díaz, ¿era asistir a otro nivel educativo? ¿Era con la intención de seguir avanzando en los grados? ¿O cuál era la intención? de terminar la primaria. Ah, de acuerdo. De terminar la primaria. Y entonces digo, pues todo, no muchos veníamos, nada más unos cuantos. Y entonces ya después con eso, con la primaria, ya había pues la facilidad de que decían, ¿quieres trabajar de profesor? Y nos íbamos de profesor con el sexto año de primaria. O sea, ¿usted tenía prácticamente cuántos? ¿12 años máximo? No, porque ya después yo terminé la primaria como a la edad de 14 años y después ya aquí me fui para Iztapan. Entonces tenía yo una tía que se nombraba Leonila Rosales y la conocíamos como mamá. Ella fue también la mamá de todos mis hijos porque ella los abrazaba, en fin, y hubo mucho cariño entre ella y sus sobrinos. No jamás le decían tía Leonila, siempre le decían chula. Y yo me fui a trabajar allá y entonces vine aquí como en el año de 1957, yo tenía 17 años y entonces mi mamá le entregaba leche a la mamá de la profesora Baltasar Gutiérrez y yo me iba a regresar a Iztapan y yo creo le comentó mi mamá que me iba yo a ir, dice, mándemelo para acá, necesito hablar con él. Y entonces me dijo mi mamá, dice la maestra Baltasar que vayas, que quiere hablar contigo.
Y entonces ya vine aquí, platiqué con ella, me dice, con que te vas a volver a ir a Iztapan, ¿verdad? Le digo, sí, me voy para el martes. Dice, se va más que nada, se me va de profesora a Tepeztitlán. Y entonces, como era yo, en ese tiempo había mucha obediencia para los mayores, pues sí me fui a trabajar allá y sentía yo bien triste, ¿no? Porque nomás veía yo los montes para Teocalcingo. Sí, es importante comentar que Tepeztitlán es una comunidad más al sur de nuestro Sí, municipio y allá, ¿cómo era? ¿Cómo era su vida, profesor? Bueno, tan joven, ¿los alumnos de qué grado eran o cuántos alumnos tuvo en esos principios? 3 grados, 3 grados. primero a tercer, segundo y tercero. ¿Y qué impartía en ese tiempo? ¿Qué materias eran las que se veían en ese Pues momento? la gramática, aritmética, historia, civismo, todas esas. ¿Y cuál era su material de apoyo? Digo, ahorita podemos hablar de los medios de comunicación y el Sí. celular, el internet, pero en ese tiempo, ¿cuál era? No, ahí entonces, digo, había que trabajar en el pizarrón. Por ejemplo, poníamos una tabla de multiplicar, la repasábamos con los alumnos, ellos la aprendían y para comprobar si estaban de veras conscientes de que habían aprendido la tabla de multiplicar, poníamos una operación para ver si de veras estaban entendidos de las tablas y sí, así era la enseñanza. Ay, profesor, qué interesante. Y bueno, usted a esa edad ya está impartiendo clases en Tepeztitlán Sí, y posteriormente, ¿cómo es que concluye o cómo persigue usted el concluirse como profesor ya titulado, haber hecho ya una carrera ya profesional? ¿Cuánto tiempo pasa después de haber hecho un servicio, digamos, como profesor sin todavía tener el título? pues sí, digo, ya después fui tomando más experiencia en el trabajo, entonces donde yo, pues tuvimos mutuo cariño entre el profesor ciudadano fue en Mamatla. Allá es un pueblo que me quise mucho y lo quise yo también, porque entonces todo lo que me decían les hacía y también lo que yo les pedía me lo hacían. Con esto digo que me quisieron tanto que, por ejemplo, que veníamos en la Semana Santa, en los días de Semana Santa en vacaciones, y ya cuando yo regresaba ya me decían, nos acompaña al monte, queremos dar una caminadita, pero era porque me iban a enseñar el terreno que ya me habían sembrado, y así por el estilo, ¿no? Qué interesante, profesor, de verdad que ese es muy interesante. Ya adentrándonos un poquito al tema de sus compañeros, de la actividad ya en el rubro como catedrático, ¿qué experiencias tiene usted? ¿Qué nos puede comentar? ¿Alguna historia, alguna experiencia que haya vivido y que lo haya marcado a usted como catedrático y al estar al pendiente de grupos de jóvenes igual que usted, porque estaban en la misma edad? ¿Hay alguna anécdota que nos quiera contar? Sí, por ejemplo, yo lo que no permitía que en la escuela ya se enamoraran los alumnos, ¿no? Y entonces había también algunos alumnos que eran desatentos, están haciendo otras cosas y el profesor dando su clase en el pizarrón. Y entonces, por ejemplo, yo me fijaba en eso, pero no los castigaba, sino que la pagaban cuando se hacían los reconocimientos, porque yo los colocaba uno tras otro, y a veces que el que no ponía atención en la clase se iba detrás de aquel que era más aplicado, y como eran amigos, el otro levantaba la prueba, hacía en lo alto para que la pudiera copiar el de atrás. Y entonces ya eso yo lo evité, entonces todo el que no estaba atento en la clase lo mandaba yo a otro pupitre o otra silla, ¿no? Como castigo, Sí, como como observación castigo. para que Y entonces comprendieran. ya era la cosa de que salían reprobados.
En ese entonces sí había reprobados. Sí. Sí, sí había. Sí, sí. Profesor, y bueno, a raíz de que usted elige esta profesión, sabemos que también a usted le gustó mucho el tema de la música, que le gustó mucho el tema de hacer incluso composiciones. Ahí para también esta, pues yo creo que es un don. ¿Usted estudió música? ¿Tuvo la oportunidad de haberlo hecho de manera profesional? No, no, no. En ese tiempo había un señor en el Cortijo que se nombraba Román Díaz. Ese hacía guitarras, por ejemplo, de madera de ocote, y hacía guitarras grandes y chicas. Entonces yo le dije mi mamá me compró una guitarra chica y me la llevó, y entonces yo principié a tocarla con alguien de las personas mayores. Les decía yo que me enseñaran los tonos, y sí lo hacía yo, ¿no? Y entonces allá en el mes de octubre se usaban las mañanitas de octubre. En muchas partes del pueblo se amanecían cantando los domingos, ¿no? Se amanecían cantando, y entonces el último domingo de octubre el señor Higinio Pérez tenía una orquesta, y todos los que cantaban alrededor del pueblo se reunían en la cancha, y allí entonces ya se organizaba un baile. Era la última mañanita de octubre, y así yo fui aprendiendo la guitarra. La guitarra, ¿solamente la guitarra o tuvo ahora sí que la suerte de conocer más instrumentos, de practicar con más instrumentos? A ver, platíquenos, porque sí sería importante saber si en algún otro momento. No, digo, como me ha gustado la música, yo toco algunos instrumentos. Por ejemplo, toco el acordeón, sí, el violín, el saxofón, la trompeta, y así por el estilo, el órgano, ¿no? Y todo eso, pues me gusta tocar los instrumentos. Y bueno, ¿hay algún instrumento en especial que le tome más aprecio, que le tome más cariño y sea en algún momento el que más lo acompañe en su vida de músico? Fue el instrumento que más me gustó, fue la trompeta, ¿no? Y pues tengo de casi todos mis instrumentos los tengo, y entonces lo que sí, ya como ya no tengo placas, ya no puedo tocar bien por ejemplo, la trompeta ya no puedo. O sea, el instrumento de viento es el que le cuesta. Sí. Vamos a un corte y en unos instantes continuamos en la entrevista con el profesor Pedro. Estamos de regreso en la entrevista con nuestro invitado especial, el profesor Pedro Rosales Gama. De verdad que es increíble todo lo que él nos está comentando, todo lo que él significa como persona. De verdad es muy versátil y nos lo está haciendo saber ahorita porque nos sorprende que nos está haciendo favor de mostrarnos sus instrumentos. Vaya que sorprende que tiene una gran variedad de instrumentos, y lo más interesante que él no ha tenido una enseñanza de escuela para poder estar tocando cada uno de ellos. Él nos hace el favor de mostrarnos cada uno de ellos y nos va a indicar, nos va a estar presentando cada uno de ellos y nos va a decir cómo es que se animó a tocarlos y cómo es que a la fecha los conserva aún. Profesor, nuevamente gracias, de verdad gracias por toda la confianza y por estas gratas sorpresas. De verdad que para el público sabemos que es muy, muy especial que nos haga favor de, ahora sí, abrirnos su casa, abrirnos lo que es su hogar y nos enseñe cada uno de los instrumentos que usted ha venido a tocar, y ahorita nos va a explicar por qué, ¿verdad? Usted me decía que el primer instrumento que tocó fue la guitarra. Sí, la guitarra. La guitarra. ¿Esta es su guitarra? Bueno, claro que esta ya me la compré después, ¿no? Después. Pero como dije antes, la primera guitarra que principié a pulsar fue una que le compró mi mamá a un señor del Cortijo que se nombraba Ramón Díaz.
y así por el estilo ya fui comprando mis instrumentos poco a poco, más como los iba yo deseando. De acuerdo. ¿Y la guitarra, en qué momento usted hacía uso de ella? ¿En qué estaba usted como solitario? ¿Tenía algún grupo? ¿Qué hacía usted con la guitarra en ese tiempo cuando inició? Bueno, mire, casi que primero pues la utilicé para andar cantando la guitarra. Sí, En eso la utilizaba. Ya después principié a tocar la trompeta la trompeta. porque me invitó el señor Blas Pérez a que me uniera con ellos a tocar la trompeta con su orquesta. Y así sucesivamente fui comprando los instrumentos y tocándolos. ¿Y recuerda por qué inició a tocar la trompeta o recuerda el nombre de la agrupación? La orquesta se nombraban Los Pérez. Los Pérez. Los Pérez. Y luego después dejé de tocar con ellos y me uní con el señor José López y con él anduve tocando en su orquesta también la trompeta. ¿Y qué nombre tenía esa agrupación? Nomás parece que los Juárez, Los Juárez. los Juárez. Y de ahí, después de Don Pepe, ¿qué otra orquesta acompañó? ¿Qué otra agrupación estuvo usted incluido? Bueno, ya después, por ejemplo, en la escuela secundaria organicé una rondalla, ¿no? Y entonces, afortunadamente, a los alumnos les interesó, tanto que por ejemplo, nos invitaron a tocar al Santo Desierto, y entonces ya con unas canciones que ya iban propias para allá, ¿no? Propias para allá, yo las tenía para Gama y allá las ocupaba, porque después de ir del Santo Desierto fuimos a tocar a 2 iglesias cerca de Toluca, y claro que nos llevaban porque nosotros teníamos que ir tocando en la procesión y cantando, pero íbamos cantando canciones que yo les enseñaba en la escuela, no otros temas musicales, ¿no? Y ese era el problema para mí. Entonces, como el director era mi compadre Elfego, con él se hacían los tratos. Y la última vez que fui a tocar con la rondalla fue por aquí arriba de Almoloya, que bajó ahí la señora del gobernador y le gustó mucho la actuación de la rondalla. Y entonces bajamos a Almoloya, ya viniendo para acá de regreso, bajamos a Almoloya y entramos a una tienda. Y entonces la dueña de la tienda, como vio a los muchachos con los instrumentos, cántenme una canción, y cantamos. Y como seguía más o menos regular, se arrimaron los demás y después ya nos anduvieron trayendo en algunas tiendas para que los lleváramos a cantar. Y fue la última actuación que tuvo la rondalla de la secundaria. ¿A qué se debió que ya no continuó haciendo Porque los presentaciones? alumnos perdían su tiempo. Ah, ya, ya. Sí, los alumnos perdían su tiempo. Y en las actividades o las festividades que hacía la secundaria, la rondalla era la que actuaba. Y bueno, entonces se desintegró esa rondalla. Sí, después ya los alumnos fueron saliendo y cada quien tomó su camino. Y bueno, a ver, nos quedamos en este instrumento. ¿Qué otro instrumento nos puede decir y que usted tocó y en qué agrupación o en qué momento? Pues el acordeón ese lo ocupé, no en algún grupo, sino que, por ejemplo, salíamos por ahí a cantar, me llevaba el acordeón y lo tocábamos. O sea, Sí, realmente usted ha tenido gusto, pero un gusto enorme por la música, no sí, es algo exactamente. que sea un compromiso, que Sí, tenga que estar en alguna agrupación. sí. ¿Y el acordeón qué tan difícil es tocarlo, profesor? No es No. difícil. Ya después, digo, como va uno padeciendo enfermedades, ya no pude tocarlo por el peso.
Igualmente, por ejemplo, la trompeta. Dejé de tocarla porque me la evitaron por la cosa de los pulmones. Ah, de acuerdo. Sí, como Sí. yo trabajé en la mina también, todavía ahora, por ejemplo, siento que me afecta eso, porque si yo quiero cantar una canción, ya no me alcanza el aire, luego se me corta. Sí tuvo consecuencias el Sí. estar ahí en la mina. Profesor, aquí tenemos un instrumento que lo tenemos aquí a la mano. ¿Nos puede decir cómo se nombra este instrumento? Banjo. Banjo. Y este, ¿por qué lo empezó a tocar? Porque me gustó, en primera, es un instrumento cantante, y entonces con ese instrumento ensayaba yo por ahí la danza de los tecomates. Entonces una danza que pues aquí nadie la sabe, nada más yo, que se la aprendía a un señor cieguito que se nombraba Gumbecindo García y murió en Cuernavaca. Tanto que nos estimamos con ese señor mucho porque él iba a tocar a los muertitos con su arpa y ya cuando iba a amanecer le pedían a las gentes que cantara algunos corridos y entonces él me oyó cantar y me invitaba para que le fuera a hacer segunda. Entonces hay veces que él se iba primero y me decía, te espero como a la 1 de la mañana. Y mi papá ya sabía que cuando cantaba el gallo, Pedro, ya cantó el gallo, te va a estar esperando tío Mecindo, y ya me iba yo. Y es cuando usted utilizaba el banjo para acompañar. Ese ya lo utilicé como cantante, ¿sí? Y también como el difunto Gumecindo García ensayaba la danza de tecomates con el arpa, y yo el arpa no Lo me interesé aprende. por tocarla, por eso compré ese instrumento para hacer la representación de los tecomates y se puede tocar cantante como la trompeta, el violín o el acordeón. Sí, porque es como muy común que veamos danzas típicas de nuestra región Sí, acompañadas con violín. sí, Yo realmente, digo, a la fecha no he visto una danza que se acompañe con este instrumento, con el banjo. O sea, sí. ahora sí que es un dato curioso y es un dato interesante. Bueno, después del banjo, ¿qué otro instrumento, profesor? ¿Algún otro que nos pueda comentar que le tomó el gusto por querer aprenderlo y lo adquirió? ¿Cuál sería? Pues sí, acá están todos aquí. Todos los demás, pues los toco también. ¿El violín, por ejemplo? Sí, el violín también lo toco. ¿Y qué tal? ¿Es complicado? Pues sí, Sí, es complicado. sí, porque todavía con la guitarra tiene los trastos donde se van dando las posturas y ahí todo es tocar al tanteo. ¿Y aún lo toca, profesor? ¿Aún? Sí, el violín, Sí, sí. sí. Es de los que aún todavía puede estar Sí, tocándolo. sí, lo que no puedo tocar es, por ejemplo, el acordeón por el peso, la trompeta por el aire, el saxofón también, el banjo y el violín sí los puedo tocar y la guitarra. Son los que aún a la fecha está tocando. Sí, Sí. por ejemplo, ahorita como he dejado de tocar, yo me puse a tocar algunas canciones, no, pues, tenía calentura en mis dedos. Me imagino. Oiga, profesor, ¿y el saxofón es como un instrumento ya de que lo adquirió hace mucho? ¿Hace cuánto tiempo que está con usted este instrumento? Pues ese lo principié a tocar después de que me evitaron la trompeta. ¿Es más fácil? ¿Es más Se hace cómodo? menos fuerza, Ah, ¿no? Porque ya. ahí se ayuda uno con las llaves. Y la trompeta solamente tiene tres. Y con esas tres llaves se dan los toques muy altos. Sí, Sí, tiene su sí, ventaja, yo me ¿no? acuerdo cuando tocábamos con la orquesta de los Pérez, había veces que nos pedían el danzón de teléfono a larga distancia y los toques eran bien agudos al final, ¿no? Y por eso
La trompeta sí es trabajosa y sí hace fuerza para tocarla. Sí, me imagino, de verdad, profesor, que es muy interesante todo lo que usted conoce en cuanto a instrumentos, lo que usted ha venido haciendo en el tema de la música. Sí. Eh, algo más que haya hecho en la comunidad referente a lo de las orquestas. ¿Gama tiene alguna organización musical? Pues en una ocasión el sindicato de maestros al servicio del Estado nos oyó tocar, pero como el mariachi Zacualpan, ¿no? Con los compañeros músicos o compañeros maestros. Y entonces nos oyeron tocar del sindicato y el secretario en una ocasión nos invitó a tocar a Toluca un 15 de mayo. Tanto que pues yo quedé mal ahí con el gobernador, porque entonces me mandó pedir la viquina, y yo apenas la había oído, pero no la había practicado. Y entonces le dije que disculpara, que no la llevábamos, bueno, toquen lo que puedan. Total que al terminar el programa, él hizo uso de la palabra y luego se dirigió a mí, que si quería yo que se le cambiara nombre al mariachi. Digo, sí, ¿cómo no? Dice, pues entonces de hoy en adelante ya no es el mariachi Zacualpan, es el mariachi magisterial, de acuerdo, ¿no? Y luego como a los 20 días recibí un oficio que me presentara a Palacio de Gobierno, y ya fui allá y ya hablé con él. Dice, mire, lo he mandado traer para que, por ahí abajo está un sastre, para que les haga sus trajes y que les tome la medida y queden cuando se los va a entregar para que no echen viaje de balde. Bueno, pues ya bajamos y hablé con el sastre. Dice, mire, se los voy a entregar dentro de 20 días y traten de venir para que entonces los midan y si hay algún error, inmediatamente se corrige y no se lo lleven así. Pues sí, pero resulta que no nada más teníamos los trajes, sino que cada quien el instrumento que tocaba. Entonces ya tuvimos todos los instrumentos de mariachi. Qué maravilla, qué gran sorpresa, ¿no? Sí, Seguramente le gustó mucho la participación de ustedes, seguramente sabía que era importante para ustedes tener, bueno, sí, ya se optó por un nuevo nombre, se optó por sus instrumentos. ¿Y qué instrumento le tocó a usted en ese entonces? la trompeta. La trompeta, Sí, pues yo era el que dirigía el el mariachi. mariachi. ¿Y cuántos profesores eran? ¿Se acuerda? ¿Quiénes eran? 11. 11. ¿Recuerda Y algún nombre? entonces el cantante era el profesor Daniel, Daniel, tu primo. Daniel. Y el mariachi se descontroló porque pidieron sus cambios y ya se quedó desorganizado. Entonces, yo sintiendo feo, fui a Gama y invité a algunos para formar el mariachi y se hizo. Y entonces los 25 de diciembre siempre celebraban allá la noche de la Navidad con algún drama o esa cosa. Y, y el drama que ensayaron fue en casa del profesor Cuthberto Gama, arriba de la casa del profesor Julián. Y entonces ellos estaban de acuerdo en que nosotros, el mariachi, metiera la comedia a la iglesia y a la actuación. Y así fue. Qué interesante, profesor, de verdad que es muy interesante todo lo que nos está comentando y seguramente nos estarán haciendo preguntas y seguramente habrá mucha curiosidad por saber más, ¿no? Eh, ya referente al tema de la música, ¿usted ha compuesto algo, algún material que tenga escrito o que tenga de su autoría para alguna banda, alguna agrupación reciente? Pues sí, por ejemplo, tengo algunos cantos, ¿no? ¿Qué tipo Al- de cantos? ¿Son cantos más bien para el tema de
lo religioso? Pues hay de todo, para lo religioso y para lo no religioso. Es importante saber que, por ejemplo, aquí el profesor tiene mucho cariño por el tema de la Virgen de su comunidad, ¿verdad? Sí, Es muy devoto de ella, es también a quien le ha escrito algunas líneas, profesor. sí, ¿Nos puede le he comentar algo? escrito cantos a ella. Sí, ¿recuerda Sí, algún fragmento de alguno de esos cantos? sí, sí, por ejemplo, a Gama voy. A ver, ¿nos puede cantar o Ya platicar? viene saliendo el sol en esta mañana fría de felicidad y amor. Siento y en el alma mía al pueblo de Gama voy a ver a la Virgen Santa, a pedirle su perdón por lo pecador que soy y postrarme ante sus plantas. Ay, profesor, qué hermoso, de verdad qué hermoso, felicidades. Es tan emotivo, es tan especial, de verdad que se estremece uno, porque incluso el tono de voz para cantar de esta forma es único, de verdad que se rescata un poco algo entrañable, yo creo, de esos cantos que vienen de nuestras comunidades, que vienen del corazón, pero qué más importante que viene de usted, de su autoría. Sí, De verdad, felicidades, es un orgullo poder tener todavía la presencia de usted en nosotros y de propia voz conocer cada palabra, cada frase, cada fragmento. Es muy, la verdad, muy bueno y de verdad que me da mucho gusto que podamos nosotros dar a saber sí, este conocimiento, compartir este arte, ¿no? Porque al final de cuentas sigue siendo un complemento del gran arte que lo acompaña como individuo. La verdad que felicidades. ¿Hay algún otro tema que nos pudiera comentar referente a la música, referente a ahorita, a la actualidad? ¿Usted ve un cambio cuando usted estuvo frente a alguna orquesta a nuestros tiempos? ¿O hay algo que le gustaría compartir con las nuevas agrupaciones? también he compuesto algunos temas musicales para la orquesta y eso. También. Sí, Y tiene en su lista muchas composiciones. Son aquí, ¿o las ha compartido con algún grupo? sí, bueno, sí, se han compartido. ¿Y alguno las ha tocado Sí, actualmente? por ejemplo, también, ¿sí te acuerdas del profesor, del licenciado Villanueva, Gaer? Entonces le gustaba una canción, compuse la paseada, ¿no? Y siempre que venía allí, siempre que hace el profesor Mundo, por allá arriba, donde fue su casa, y me mandaban llamar para que yo le cantara sus canciones, ¿no? Eran sus favoritas, sus Ajá, le preferidas, gustaba esa, en especial. sí. Entonces esa va. Vente mi vida que nos vamos a pasear en un autobús hasta la capital. Visitaremos la reina del Tepeyac. Luego nos iremos a Acapulco tropical. Si Acapulco no te gusta, te llevaré a Mazatlán. De Mazatlán a Vallarta, que es puerto primaveral. De Vallarta hasta Guaymas, que es de Sonora un Edén. Y de Guaymas a La Paz, que es un puerto de ilusión. También del Atlántico hay mucho que recorrer, porque también tiene sus puertos que son vergel. Vamos a Tampico y de Tampico a Veracruz, y en Veracruz nuestra paseada se acabó. Se nos terminó el dinero,
debemos de regresar a ese Zacualpan querido, que es un rico mineral. Diremos a nuestros padres que nos lleven al altar, porque viene un chilpayate que es de origen tropical. ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué barbaridad! Es de verdad muy, muy especial todo lo que nos canta. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con la entrevista al profesor Pedro Rosales Gama. Ahorita nos está haciendo favor de presentarnos una foto que seguramente para él es muy emblemática y seguramente le trae muchos recuerdos. Profesor, ya tenemos aquí la fotografía que nos hace favor de compartirnos. ¿Qué nos podía decir al respecto? ¿Qué recuerdos le trae? ¿Y por qué el nombre de Banda Saga? Bueno, miren, en un principio, tiene su principio la banda. Era presidente el señor don Humberto Gama Vera, y yo tenía la coordinación de adultos mayores allí en lo que era el despacho del Alacrán. Y entonces él me mandó decir que hiciera favor de esperarlo, que porque quería hablar conmigo. Bueno, pues ya bajó, pero la cosa fue de platicar, no de algún interés o eso. Y entonces me preguntó que si estaría bien que nos tomáramos una copita. Pues sí, principiamos a tomar la copita. Y luego después, sobre la copita, él dijo, bueno, profesor, ¿por qué no se forma aquí una banda? ¿No? Digo, pues no se ha hecho la intención, pero lo vamos a hacer de veras. Digo, sí. Bueno, pues entonces no busco banda para el cuarto viernes. La banda que usted forme, ustedes van a tocar allá. Y de veras ya estaban faltando como 15 días para el cuarto viernes y yo no, se me había pasado a hacer la organización. Y entonces el delegado era el difunto Pancho Romero y me lo mandó para decirme que si estaba yo listo ya con la banda. Le digo, mira, se me pasó, pero dile que cuente con ella. Pues los instrumentos que no había de la banda los tuvimos que conseguir. Por ejemplo, la tambora yo la fui a conseguir hasta Zacualvilla. Y entonces por allá en el Saúz, por allá fui a conseguir un músico con el bajo y ya se organizó la banda, ¿no? Y se hizo su debut aquí en el cuarto viernes. Luego después ya de ahí nos vieron para tocar en el Pocito y fuimos a tocar allá también y así fue como principió la banda. ¿En qué año sería, profesor? ¿Se acuerda más o menos? Pues ha de ver, no recuerdo en qué año, los años de que estuvo el señor Humberto Gama en la presidencia, en ese tiempo fue. ¿Y a qué merece el nombre de Saga? ¿Por qué Bueno, lo eligieron así? merece, digo, la cosa es que la banda no tenía nombre, y la banda recibe el nombre de Saga porque sus miembros son de Zacualpan y Gama. Entonces hay una fotografía también con un paisano de aquí que fue diputado, se me olvida su nombre, y de jóvenes nos juntábamos por allá a dar serenata, ¿no? Y entonces, cuando fue diputado, vino aquí a tomar la protesta, aquí al teatro, y hay una fotografía por ahí que nos tomó su hijo, porque me estaba preguntando que por qué le había yo puesto a la banda Saga. Le digo, bueno, su nombre es Saga porque sus miembros son de Zacualpan y Gama, por eso se nombra Saga. Es ahora sí que el compuesto de Zacualpan Gama. Sí. Así que en esta banda, ¿cuántos integrantes eran de Gama? ¿Usted recuerda? Pues sí, era, por ejemplo, Juan, el otro, eran como 6 de Gama. La mayoría de Gama, Sí. ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué presentaciones que usted recuerde que fueron
así importantes para ustedes como integrantes, o en qué sitios estuvieron ya siendo como banda Saga? Pues tocábamos en las fiestas religiosas, por ejemplo el 8 de diciembre, y así en desfiles, ¿no? En desfiles, entonces yo conocía algunas piezas, marchas, que todavía las compuso el difunto Francisco Gama de aquí de Santiago, porque él fue un músico muy viejo, muy bueno, pero ellos tocaban por nota, no eran líricos. Y había unas marchas que yo se las aprendí, y esas las tocábamos en los desfiles. En los desfiles y en las fiestas religiosas. Sí, en Así las que fiestas era donde religiosas más. ahí era más difícil, más fácil, ¿Por qué? ¿Por qué era más porque fácil? ahí había que tocar vals, sí, Ujú. boleritos, o corridas, pasos dobles, ¿no? ¿Y cuántos años duró, profesor? Más o menos, ¿qué tiempo de vida tuvo esta banda? ¿Sí tuvo Pues mucho? sí dilató, porque después yo me fui para Estados Unidos y entonces cayeron algunos grupos, solamente el mariachi de Gama, pues todavía está, ¿no? Pero fue todavía de cuando yo lo formé, entonces se ha reparado con personajes nuevos y ellos están todavía. Así que se va Pero a Estados. ya la banda, por ejemplo, después organizaron otra que nombraron Los Pérez, pero ya se desintegró. Todo depende también del comportamiento del músico. ¿Del músico que encabeza la banda o del Sí, músico que participa? tanto del que encabeza como de los demás. Debe ser muy estricto, ¿verdad? Debe Sí, estar ahí. porque hay gente que me dicen, toquen esta, sí. Y hay gentes que no admiten, pues, o toca lo que vamos a tocar, no lo que tú quieras. Y ahí está el mal comportamiento del músico. Así que aquí aplica muy bien el dicho de al cliente lo que pida. Sí, Sí, y el cliente tiene la razón. así es. Qué bien, profesor, qué bien. Y bueno, entonces ya esa es la reseña, pues a grosso modo, de lo que implica para el profesor el tema de su vida como músico, como compositor. ¿Alguna otra faceta que vamos ahorita a platicar del profesor? Es la faceta de escritor, que de verdad es impresionante saber que a la fecha él ha tenido a bien escribir más de un libro y participar en algún otro. ¿Nos podría decir, profesor, cuáles libros son los que ahorita que tenga en mente que haya usted ya tenido como un libro ya en forma para poderlo consultar en alguna biblioteca o en algún sitio aquí? Sí, lo que escribí fueron algunos dramas, ¿no? Algunos dramas que se escenificaron en Gama, Mamatla, Apetlaocán, Despoblado, Zacualpilla, sí, y algunos me perdieron porque una profesora de por ahí de Arroyo Seco que trabajaba en Capulatengo me pidió unos dramas prestados y le dije, pues no sé cuál quieras. Dice, préstame unos 5 y yo escojo lo que me guste, se los pongo en sus manos. Después ya no trabajó por allí, se fue por allá o por Toluca, y entonces yo le mandé decir que me mandara mis dramas, ¿no? Y me dijo que ya me los había mandado con una profesora Carabajal, y ella me dice que no le dio nada, y así fue como los perdí. Ay, qué pena que esa información tan importante, ese contenido que debería ser a estas fechas una Sí, reliquia, ya no se tenga. Y supongo que no tiene copia. Bueno, creo que no, no no, había manera, ¿verdad?, de tener una copia, de no. tener en resguardo parte de ese contenido, ¿no? Y de los libros, bueno, tenemos aquí a la mano alguno. Aquí tenemos uno que es Crónica Zacualpense, que es, él también aquí viene a nombre del profesor Pedro Rosales Gama, este es del año 2018. ¿Qué nos puede comentar de este profesor, de la Crónica Zacualpense? Mire,
esta crónica está más o menos de algo importante de aquí, ¿no? Por ejemplo, de la iglesia, el teatro, pues, por ejemplo, refiriéndonos a la religión, el teatro fue la primera iglesia que tuvo Zacualpan, ¿sí? No sé si se dieron cuenta que por lado del oriente había dos pilares que los derrumbaron para hacer las oficinas, pero todavía del lado de donde está la escuela primaria están dos refuerzos que están demostrando que esa era la iglesia. Y luego después, porque ahí en la planada donde está la plaza, se reconocía planada de despoblado, ¿sí? Allí donde hicieron la plaza. Y entonces, pues, por cooperación de los mineros o los intereses, principiaron a hacer la parroquia de la Inmaculada. Y la primer parte que hicieron fue hasta donde están las campanas. Esa fue la primera parte que hicieron de la parroquia hasta digo de lo de las campanas y del cuerpo de la parroquia. Si ustedes entran al templo, ven que una parte está más alta y luego lo demás está más bajo. Entonces estaba la parroquia hasta lo más alto y ya en esa postura los sacerdotes de aquí del teatro ya subieron a trabajar allá a esa parroquia. Y entonces ya después ya añadieron la otra parte que es el altar de la Virgen de los Dolores, la del Sagrado Corazón y el frente de la Inmaculada. Esa fue la segunda parte. Y ya se hicieron también los servicios del curato. Así que en este libro que es Crónicas, usted relata parte de esa historia. Sí. Y posterior a este libro de Crónicas, ¿vino algún otro? Porque mira, aquí tenemos a la mano el que es Libreto de la Semana Santa en 5 jornadas. ¿Este es posterior a Crónicas Zacualpense? Sí. ¿Qué nos puede comentar de este? Mire, esto del libreto de la Semana Santa es que entonces había aquí un sacerdote que no escenificaba la Semana Santa, sino que la sacaba en procesión como una señora que reza el Vía Cruz. Y entonces yo con mis hijos tomé la idea de hacer la Semana Santa porque a un costado donde están las bardas, mis hijos estaban un lunes santo, se estaban en sus juegos, se decían disparates. Y yo le dije a mi hijo Raúl que por favor, que ya era lunes santo y que no dijeran malas palabras. Y yo me vine para acá y él me vino siguiendo para preguntarme qué cosa era la Semana Santa. Entonces ya le expliqué y entonces traté de conseguir algunos libros para poder hacer el libreto de la Semana Santa. Y en una ocasión fui a la villa y andaba yo ahí observando para ver si encontraba algún libro del Papa Juan Pablo. Y entonces sale un sacerdote y me dice que si me podía ayudar en algo. Y yo le dije que si no tendría algo, que andaba buscando algo que hubiera escrito del Papa Juan Pablo. Dice, espéreme tantito. Y ya me sacó un libro de él, su vida, de cómo fue y todo eso. Y entonces cuando le hice su crónica a él, que esa crónica se fue hasta Roma. Qué interesante, de hecho sí es un dato muy, muy especial, que esa crónica que se realiza pudo haber llegado hasta el Vaticano. Sí. Y que es una información que seguramente pocos conocen y pocos saben. Aquí es parte del contenido, más bien es el contenido de la crónica
Profesor, ¿qué nos podría comentar de esta crónica? ¿Cómo es cómo es que usted en este sentido hace un contenido para el Papa? ¿Qué lo mueve para hablar del Papa, para escribirle al Papa? Pues ¿Qué sucede? es que ese Papa, digo, yo le tuve mucha estimación. Le tuve mucha estimación, tanto que cuando él falleció, los días que estuvo tendido, yo estaba pues atento por televisión viendo su exposición de finado, ¿no? Y entonces, pero por todo eso, digo, yo le tuve mucha estimación. Y por eso, y la última vez que visitó a México, ya estaba en el avión cuando dijo que él era mexicano. Entonces, por eso, al final de la crónica le escribí esa parte que dice: Si gusta acercarlo para los poder… mexicanos consternados te decimos, adiós, adiós a Juan Pablo II, adiós, adiós al Papa peregrino, adiós por siempre, polaco, mexicano. Pero porque él dijo que él era mexicano. ¿Y cómo es que llega este contenido al Vaticano? O sea, ¿cómo es que puede viajar a tal distancia? Porque se la mostré al obispo, ¿sí? Y él me dio, digo, yo le dejé una y también él depositó una al Vaticano, y cuando andaban por aquí sus reliquias, le di otro cuadro igual a que estuvieran sus reliquias en Tenancingo. Y de ahí fue que lo llegaron hasta el Vaticano. Sí. Es muy interesante, de verdad que es muy interesante. Aún nos falta un libro más, que es Crónica Zacualpense. ¿Este es el más reciente, profesor? ¿Su más ¿Mandé? reciente libro? ¿Este es el más reciente de los Sí. libros? ¿Sí? ¿Y de qué habla Crónica Zacualpense? Pues habla, por ejemplo, de aquí, de lo que les estaba yo diciendo, de lo del teatro, que esa fue la primer parroquia, ¿no? Y también, por ejemplo, ahí habla de todos los accidentes que han ocurrido aquí en el Mineral. Por ejemplo, una desgracia que pasó en la mina de San Fernando, que como en ese tiempo trabajaban con candiles y velas, alguien le arrimó el alumbrado a la dinamita y estalló, y a toda la gente la voló. No quedó nadie en vivo, solamente el minero, porque en ese tiempo el minero entraba primero que los trabajadores para darse cuenta si algún barreno no había tronado, para decir descarga tu barreno porque no tronó. Y entonces él ya vio en su reloj que ya eran las 9 y no entraban los trabajadores. Él salió y la sorpresa que llevó, que todo encontró destruido, ¿no? Porque la dinamita voló a toda la gente y todo. Entonces buscaron al almacenista, que se nombraba Lorenzo Linares, y entonces pues no lo encontraron, solamente encontraron un pie y una mano colgadas de un árbol. Y entonces en Chiquihuites anduvieron juntando todos los restos para traerlos aquí a la presidencia. Y a los dolientes pues les dieron un pedazo de cuerpo para que se lo llevaran a velar a su casa, un consuelo. Pero ¿de quién era ese cuerpo? Nadie sabe. O sea, fue una Sí. tragedia muy, muy grande. Fueron muchas las personas, ¿se sabe más o menos qué cantidad de personas murieron No, en esa explosión? pero sí creo que fue un número regular, porque hay algunas fotografías donde se ve que había su gente trabajando por el mineral que se encontraba afuera. Ah, mira, ¿No? o sea, son datos muy, muy importantes. ¿Qué otro dato contiene su crónica, profesor? Que, bueno, seguramente habrá quien se interese por adquirirlo y por leerlo, pero
que nos pudiera dar alguna otra reseña de lo que Por pudieran ejemplo, encontrar. lleva ahí en eso un asalto que hubo en una mina, por ahí abajo de Coronas. Entonces, aquí fue parece que en el 89, y ahí fue en el 901, 902 en Coronas. Entonces, unos individuos le cayeron a los patrones a asaltarlos, ¿sí? Y y entonces tenían dos criados, pero no tenían armas para defenderse. Y entonces los tipos cayeron allí y los asaltaron. Yo creo que el patrón pues se les opuso, ¿no? Porque allí, de acuerdo con el corrido que se hizo, dijo que lo habían hecho materialmente pedazos. Se dice que, perdón profesor, que eran extranjeros. Eran de China. Ah, era, China parece, pero si no, es que ya confundo los. ya. Sí, Pero no porque eran de aquí. no eran locales, digamos, parece que Ujú. eran franceses, parece que tenían alguna descendencia. Bueno, es como que esto nos da un poquito más de apertura de saber que tanta gente extranjera estuvo aquí en nuestro municipio con miras de la riqueza en las minas, ¿no? Sí. En la bonanza que se tuvo aquí en nuestro municipio. Y bueno, entonces no se supo qué pasó con estas personas. ¿Qué sucedió? Bueno, Pues hubo aquí una persona, una señora que todos le decían ¿cómo le decían a estas? Bueno, era una señora que era amante de un tipo que entró al asalto. Y entonces agarraban a muchas gentes porque ya en la presidencia ya no cabían, ¿no? Habían un sospechoso, y si los trataba mal, alguien que les contestaba mal, pues adentro Entonces esa señora que fue amante del que entró allá, se acercó a la presidencia y le dijo que no tuvieran encerrada tanta gente, que todos habían sido, que fueran a agarrar a fulano y que ese les iba a decir quiénes habían sido que estaba trabajando en tal parte. Por ahí van los nombres, ya se me van los nombres, pero van los nombres escritos. muy Bueno, bien, pues profesor. entonces ya los aprendieron y se los mandaron presos a Sultepec, ¿no? Y entonces el presidente de allá, de aquel lado de la tierra del difunto, amenazó a Porfirio Díaz que si no hacía la ejecución como debería ser, le declaraba la guerra, y no les perdonaron la vida, sino que los fusilaron, pero allá donde robaron. Entonces aquí pues fue un movimiento grande porque vinieron militares, policías, y en fin, mucha gente de la policía, ¿no? Y y entonces a ellos ya estaban sentenciados, vaya. Y entonces sus familiares les pidieron que les dieran permiso de que los confesaran. Y sí aceptaron. Entonces el padre que estaba aquí mandó invitar al padre Chicapán, porque en ese tiempo era parroquia, para que le viniera a ayudar A a confesarlos. confesar. Y entonces al día siguiente los tenían que ir a fusilar allá donde habían, a la mina de Coronas, ¿no? A la mina de Coronas. Y entonces los familiares las iban siguiendo. Los iban siguiendo y entonces con sus alimentos. Entonces hubo una señora del Alacrán que se nombraba Longina, yo tuve el gusto de conocerla todavía, y allí en la Cruz del Rayo salió con sus taquitos para 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 su su esposo. esposo. Y él Ujú. ya no los quiso recibir, que le dio las gracias, que ya el que iba a morir no necesitaba el comer. Y cuando los alinearon para fusilarlos, principiaron los llantos, y el general dijo que los sacaran de ahí porque si no, no iban a dar buen resultado.
pues ya se llevaron por allá las gentes y entonces les ordenaron que se hincaran y no quisieron hincarse, que la de bien y que parados iban a morir. A una voz de ya cayeron los hechos, eran 7 creo. Prueban todos escritos. Así que, qué impresionante. Pero también ellos, de aquí para allá, iban cargando sus camillas, ellos mismos, en donde tenían que venir muertos. Era un castigo muy grande, ¿no? Realmente Sí. es una pena muy, Todo eso muy va escrito grande. ahí. Sí, es muy, muy interesante. Ahorita yo creo que referente al tema de la historia como escritor, en cuanto a los libros, sería un sinfín de horas para poder seguir platicando y conversando con usted. Tenemos una sorpresa para el público que nos acompaña, que nos escucha, que nos ve. Agradecemos, por cierto, que nos estén viendo, que estén haciendo comentarios y que nuestras voces se extiendan a nuestra república y fuera de ella, que realmente este programa alcance sitios que nos parecen insospechados, pero realmente esperamos que así sea. El profesor nos va a deleitar con un tema especial para… Ahorita que regresemos del corte, esperamos que nos sigan acompañando para que puedan ustedes tener el gusto de escucharlo. Regresamos. Estamos de regreso en la entrevista con el profesor Pedro Rosales Gama. De verdad que es muy emotivo. Yo insisto en decir que es emotivo estos momentos para nosotros, el que nos reciba aquí en su casa, el que nos abra las puertas de su hogar y que nos muestre toda su vida en estos momentos. Es como está sintetizando un poco lo que él ha hecho, lo que él significa, y de verdad que estoy muy agradecida y me siento muy complacida de ser yo quien esté aquí realizando esta entrevista. Para nosotros como programa es emitir un homenaje en vivo al profesor, porque es muy merecido, de verdad. Se lo hacemos de corazón, se lo hacemos muy, muy de corazón y esperamos, bueno, que próximamente nos siga acompañando, pero ahorita para nosotros es un momento muy especial. A nuestro público le ofrecemos una disculpa por si llegan a oír algún ruido por ahí externo. Estamos aquí en casa del profesor y cerca de su casa tenemos la vía que conecta a otra localidad, así que los autos pasan y sí de pronto se escucha un poco de ruido. Una disculpa por ello, pero ahorita es como que el punto más emotivo, más crucial de esta entrevista, porque el profesor nos va a hacer favor de cantarnos algo, ahora sí que a capela, con su voz, que de verdad es otro tema, el hecho de que sea con guitarra, pero también yo quiero que sepan que el profesor tiene 92 años, felices 92 años, y que es una persona que se encuentra activa, que lee, que escribe, que canta, que tiene voz todavía, y lo van a escuchar ahorita. Seguramente ahorita ustedes me van a entender por qué les insisto mucho en que vale mucho que estemos aquí en vivo y que podamos tener la suerte y la bendición de que él nos pueda cantar y que pueda acompañarnos el día de hoy. Profesor, ¿qué nos va a cantar? ¿Qué nos va a compartir? Pues voy a cantarles una canción con que dábamos principio cuando íbamos a dar serenata por ahí a las damas. La canción se le nombra Serenata de Amor. A ver, nos disculpan porque ya la voz del paladar ya no está bien, pero es por la juventud. Sin problema, profesor, adelante. La noche serena se fue, la luna se ocultó, pobre de mí. El sol viene saliendo ya, sus rayos va a mandar a ese balcón para
para nosotros un gran honor que el profesor Pedro Rosales Gama esté con nosotros. Es la verdad un privilegio que para nuestro canal Somos Tu Visión, él haya concedido esta entrevista. Él se está preparando porque nos tiene otra sorpresa, nos va a hacer una interpretación con un instrumento poco común aquí en nuestro municipio. Parece que es alguna de las pocas personas que lo tocan, si no es que el único, y nos va a deleitar con una melodía que él va a elegir y que seguramente será de su agrado. Profesor, Sí. lo escuchamos. Gracias, felicidades. Sí, no se preocupe, la verdad que muchas gracias. Y bien, ¿qué les pareció la interpretación del profesor? ¿Qué les parece todo lo que él nos está compartiendo? Les comento que pueden ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, los invitamos, Somos Tu Visión, síganos, los invitamos a que nos acompañen en cada una de las emisiones. Profesor, ¿qué le ha parecido estar aquí con nosotros? ¿Cómo se siente? ¿Tiene algo que comentar a nuestro público, a nuestras nuevas generaciones? Seguramente hay muchos jóvenes que nos están viendo, seguramente con esto de las redes y plataformas sociales hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de conocerlo, porque nosotros somos una generación quizá todavía no tan vigente, pero que sí tenemos la suerte de haberlo conocido todavía un poco más. Hay generaciones que seguramente lo están conociendo con este nuevo programa, con esta nueva entrevista. Seguramente hay jóvenes que tendrán inquietudes. ¿Usted tiene algún mensaje para ellos? ¿Cuál sería lo que usted les pudiera comentar? Pues miren, en primer lugar, lamentamos el tiempo por el que estamos cruzando. Nosotros damos gracias a Dios que más o menos vivimos una vida tranquila, pero ya los que vienen, caray, pobrecitos de ellos, ¿qué irá a ser de ellos en el mañana? Y entonces, por ejemplo, a todas las gentes que me escucharon, les pido muchas disculpas. En primera, digo, todo nos lleva a bien la práctica y yo pues no, aunque he hecho las cosas, pero sí falta de practicarlas. Y yo les agradezco que me disculpen y que haya sido de su agrado todo lo que en mi voluntad existió, no nada más para mí, sino para toda la gente que me ha escuchado y que me escucha. Gracias, profesor. De verdad que nos sentimos orgullosos, nos sentimos complacidos y somos los que nos corresponde ahora transmitir ese legado, nos corresponde mediante este tipo de programas, mediante esta difusión, porque esperamos que se difunda y que, insistimos, que vaya
fuera de nuestra república y que tenga conocimiento la gente de que seguimos nosotros pugnando porque esta gente, que es nuestra gente y que guarda tanto de riqueza, se pueda compartir y que se pueda extender hasta donde alcance nuestro canal. De verdad, profesor, infinitamente gracias. Para mí de verdad es un placer. Es un placer estar en compañía suya y sí, efectivamente el tiempo nos apremia, no es suficiente el tiempo para hablar de su historia, de su versatilidad, de todo lo que ha hecho en su comunidad, en el municipio, prácticamente es poco, pero seguramente habrá ocasión de que en otro momento nos regale otros minutos y que podamos contar con su presencia. De verdad, nos vamos sumamente, de verdad, agradecidos y orgullosos de que sea nuestro paisano, de que sea nuestro paisano. De verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por su visita y me siento muy complacido el estar con ustedes. Igualmente, profesor, muchas gracias y nos despedimos con un aplauso, pero de verdad un aplauso enorme para el profesor. Gracias.